Amén. Dios me los bendiga, hermanos, nuevamente aquí en Dunamis 316, activando tu fe. Gloria al nombre del Señor. El propósito, ¿verdad?, de estos podcasts es que la fe, que es tan importante, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe es que somos salvos, aleluya. Por la fe entendemos haber sido constituido todo lo que nosotros vemos, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Fe es creer en que Dios sí lo hizo, porque hay quienes no creen, ¿verdad? Alguien habla del Big Bang y todas estas cosas, pero no vamos a entrar en ese detalle, no. Aleluya. Le damos nuevamente, ¿verdad?, la bienvenida. Y para aquellos que nos sintonizan por primera vez, pues la que le habla la hermana Sonia. Estamos aquí en la ciudad de Milford, en el 202, en la Main Street. Allí están con nuestros pastores Kim Nelson y Aisa Nelson y una congregación, aleluya, que nos congregamos allí los martes a las 7 de la noche, jueves a las 7 también, y los domingos a las 11 de la mañana. Y donde nos estamos gozando, donde la presencia del Señor, ¿verdad?, está ministrando a las vidas, a las almas, consolando, salvando, aleluya. Estamos viendo, gloria al Señor, vidas llegando, donde se escucha, gloria al Señor, que allí en la ciudad de Milford se está predicando la palabra, ¿verdad?, tal y como es, como debe de ser, aleluya. Y eso, ¿verdad?, lo que le está encantando a muchas personas que aunque a veces la palabra, ¿verdad?, que es, la Biblia el salmista la comparaba como algo dulce, como la miel, pero a veces, ¿verdad?, puede que, ay, ser, gloria al Señor, aleluya, pero es palabra de Dios que al final va a traer edificación a nuestras vidas. Y estamos viviendo unos tiempos donde la gente tiene comezón de oír y están oyendo tantas cosas, cuando aquí, aleluya, la palabra de Dios es la que nos instruye, la que nos edifica, aleluya, donde vamos a recibir, ver la fortaleza, fe, conocer más del Señor y de su plan de salvación para el ser humano. A mí te invitamos, si no tienes un lugar, ¿verdad?, donde congregarte, allí estamos y te vamos a recibir. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a todos aquellos pastores que predican, ¿verdad?, la sana doctrina, la palabra del Señor, que aquellos que comparten esa palabra a través de las redes sociales, llevando el mensaje por todos lugares, por todos los medios. Dios los bendiga y Dios les guarde. Amén. Y estamos, ¿verdad?, hablando siempre un poquito. Le hablaba hermano Marco que hablar de la palabra del Señor, que es tan profunda, aleluya, no terminaríamos, pasaríamos una vida hablando, simplemente nada más quizás de un tema, ¿verdad? El Señor le decía que era como sacarle, ¿verdad?, la punta al lápiz, porque es que es lindo, gloria al nombre del Señor, cuando escudriñamos, ¿verdad?, la palabra del Señor y somos ministrados a través de ella. Hoy vamos a hablar de la dispensación de la promesa. Y estamos hablando, ¿verdad?, que las dispensaciones son tiempos en el que el Señor ha tratado con el ser humano a través de la historia, épocas diferentes. Aleluya. Que el Señor, ¿verdad?, en su bendito amor y misericordia y fidelidad sigue tratando con el ser humano, porque el Señor hizo un plan. Y ese plan tiene que cumplirse hasta el final. Nadie ni nada puede detener los planes de Dios. Aleluya. Porque el Señor no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. Es su plan y el plan de Él, aleluya, el que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, aleluya, para con el ser humano se ha de cumplir. Gloria al nombre del Señor. Como decía mi mamá, truene, llueve o vente. Aleluya. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquitito, gloria al nombre del Señor, de la dispensación de la promesa. Aleluya. También se le llama la era patriarcal, porque de aquí, aleluya, ¿verdad?, surgieron los patriarcas que nos habla la Biblia. Y vamos a estar en Génesis capítulo 12, si algunas cositas así, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Después, ¿verdad?, del diluvio, la dispersación, aleluya, ¿verdad?, que el Señor confundió las torres, las lenguas en el
en la Torre de Babel en el capítulo 11. Aquí ya hemos visto que hay una descendencia, aleluya, en el capítulo 11, verso 10 en adelante, la descendencia de Sem, uno de los hijos, ¿verdad? De Noé, donde la empieza nuevamente el Señor a tratar bajo esa descendencia, aleluya, y habla con un hombre de Ur de los Caldeos, aleluya. Y esta en Josué 24, capítulo 24, eso nos habla, ¿verdad?, de que el Señor habla de Abraham y de la familia donde ellos vivían, gente que eran idólatras. Entonces el Señor lo llama y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Aleluya. Y el Señor le hace unas promesas, las cuales hemos leído aquí. ¿Y qué son promesas? Aleluya. Dice que es la expresión de la voluntad de dar. O sea, que es la voluntad del Señor dar. Es algo que es antes del envío. Eso es una promesa. Algo que se expresa antes de ser enviado. Es un anuncio o mensaje en el cual Dios se compromete a otorgar algo bueno, porque lo que el Señor da siempre es bueno. Y cuando el Señor promete, mira, Dios es el que cumple. Aleluya, porque a veces el hombre promete y, ¿verdad?, y no cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, algo bueno a quienes creen en Él, basada en la fidelidad de Dios. Dice, hay promesas condicionales, con condiciones. Hay otras que son incondicionales, ¿verdad? Son aquellas dadas por Dios sin que se cumpla alguna condición. Cuando Dios hace una promesa o un pacto, a veces el Señor no pide una condición por esto, simplemente porque el Señor ha establecido ese pacto. ¿Por qué? Porque esa promesa y ese pacto tiene que cumplirse, no importando, aleluya, lo que suceda. Esa promesa, ese pacto se va a cumplir. Ahora, hay otras que son con condiciones, ¿verdad? Te doy esto, hago esto, pero son condicionales. Por ejemplo, con condiciones, en Éxodo 19:5 hay una que dice, entre tantas, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Este es el Señor hablándole al pueblo de Israel. Porque mía es toda la tierra. Ya esto es una promesa con condición. Otra, ¿verdad? Entre tantas, segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare, buscaré mi rostro y se cometiera sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Ve que hay promesas con condiciones que el Señor espera que nosotros hagamos algo, pero Él es fiel. Si nosotros, ¿verdad?, cumplimos, Él es fiel también para cumplir. Aleluya. Y otras más, como por ejemplo el arco iris. Aleluya. El Señor hizo pacto, no queriendo destruir más el mundo en agua. Hizo ese pacto, aleluya, con Noé hasta el día de hoy. O sea, eso fue una promesa y un pacto que el Señor hizo sin que el hombre tuviese que hacer nada, porque el Señor le plació hacer ese pacto hasta el día de hoy. Cada vez que llueve y sale el arco en las nubes, es recordatorio, ¿verdad?, de que el Señor no iba a destruir más el mundo en agua. Vemos, ¿verdad?, que ese pacto, aunque el hombre, mucho hombre, le ha dado la espalda a Dios, todavía ese pacto está ahí del Señor no destruir más el mundo en agua. Hay otros medios que el Señor, ¿verdad?, va a utilizar, la cual no voy a entrar en esos detalles ahora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero se le llama también, ¿verdad?, el pacto abrámico. Aleluya. Y como dijimos anteriormente, ¿quién era Abraham? Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, Dios elige a Abraham no por su propia justicia, sino por la soberanía de Dios. Fue Dios cuando llama, Dios es el que elige en solo su soberanía, aleluya,
Y dice que sino soberanía de Dios. Después es que le dicen 15:6, y creyó Jehová a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, porque él sale, él no preguntó, mira, él dejó su tierra, dejó su parentela, él salió simplemente con su esposa, con su sobrino Lot, aleluya, y llegaron a Canaán. Abraham no cuestionó la palabra del Señor. Dios le hizo la promesa y él creyó, ¿verdad? Y llegaron, gloria al nombre del Señor, y habitaron, ¿verdad? En Canaán. La Biblia dice que habitaron en tiendas y salió con su familia. Hubieron unos sucesos, ¿verdad? En ese transcurso, gloria al nombre del Señor, donde hubo un altercado, ¿verdad? Abraham con Lot, o Lot con Abraham, ¿verdad? Porque ellos tenían tantas ovejas y tantas ganados y eso, que el territorio que había allí no había abasto. Aleluya. Entonces, pero vamos a enfocarnos en la promesa, porque esta es la dispensación de la promesa, donde Dios hace pacto y hace promesa con Abraham. Y una de las cosas, ¿verdad?, que le ofrece, le dice, haré de ti una nación grande. Le ofrece una tierra, le dice, haré de ti una nación grande. Y te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre. Y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir; a los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Este pacto, esta promesa se reitera muchas veces en la vida de Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, gloria al nombre del Señor, de que Abraham, ¿verdad?, lucha. En el capítulo 14 habla de que Lot había sido cautivo, y Abraham, ¿verdad?, con 318 hombres, se enfrenta a 5 reyes y rescata a su sobrino Lot. Aleluya, con 318 hombres. Verdaderamente que Dios estaba con este hombre. 318 hombres y 5 reyes que no venían solos, que venían con su ejército, ¿verdad? Él los pudo vencer, entonces el Señor, y salvar a su sobrino Lot. Aquí encontramos también este capítulo 14, verso 18 en adelante, donde se le presenta, ¿verdad?, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, lo cual Abraham, ¿verdad?, dio diezmo, gloria al Señor, de ese botín. Pero en el capítulo 15, el pacto de Dios con Abraham, vuelve el Señor, aleluya, a ratificar, a confirmar el pacto de Dios con Abraham. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él tenía 75 años y el Señor le promete a esa edad que le va a dar un hijo. Abraham no tenía hijo. Aleluya, y le dice, haré de ti una nación grande. Aleluya, y Abraham no tenía hijos, 75 años, y la mujer estéril. Es que para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Verdaderamente que Dios no mira lo que mira el hombre, ni las condiciones, ni las dificultades, porque para Dios no hay imposible. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y le hace esta promesa a Abraham, siendo su esposa estéril. Esa promesa se la dio también y la confirmó a su hijo Isaac. Y la esposa de Isaac era estéril también. También a su nieto Jacob. Y la esposa de Jacob, Raquel, también era estéril. Ve que para Dios no hay nada imposible. Esta promesa fue pasando no simplemente de Abraham, fue a Isaac y fue a Jacob, mujeres que eran estériles, porque para el Señor no hay nada imposible. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y dice que Abraham en este capítulo 15 dice, ¿cómo va a ser todo esto si lo que tengo es mi mayordomo Eliezer, gloria al nombre del Señor, y él es el que va a heredarme, gloria al Señor? Y el Señor le dice, no te va a heredar, él va a heredarte un hijo tuyo, gloria al nombre del Señor. Abraham tuvo que esperar, gloria al Señor, como alrededor de 15 años para tener ese hijo. O sea que, aleluya, y no sea el nombre del Señor. 75 años cuando el Señor le hace la promesa, y alrededor de 100 años es cuando él tiene a ese hijo, y Sara de 90 años. Es que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿qué hace?
En el capítulo 15, verso 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la tierra, para dar en heredad esta tierra. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que heredará? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. No hizo sacrificio con fuego. Dice que lo partió por la mitad, pero las tórtolas no las partió. Todos los demás animales los partió y los puso enfrente. Gloria al Señor. Y descendía la ave de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Cuando el Señor le pide este sacrificio a Abraham, era un sacrificio, ¿verdad? Inusual, porque los sacrificios se hacían, ¿verdad? Matando el animal y más adelante, ¿verdad? Quemándolos en el fuego. Pero dice que Abraham los partió y los puso cada parte a la mitad enfrente. Y a las tórtolas no las partía. Cuando se hacía un pacto, un acuerdo entre dos personas, se acostumbraba a hacer estos tipos de sacrificios donde el espacio entre esas partes, los comprometidos pasaban por el medio de esos animales que estaban muertos para confirmar ese pacto. Si ese pacto era violado por uno de ellos, dice, ¿verdad? La palabra pacto también significa cortar, que decir que la persona que violaba ese pacto tenía que pagar las consecuencias de violar ese pacto. Pero ¿qué pasa? Que en vez de, entonces dice que las aves de rapiña estaban, aleluya. Y es que cuando el Señor nos promete algo, van a venir los momentos de dificultad, van a venir los momentos de prueba. Va a venir el enemigo, aleluya, a tratar de obstaculizar el plan y el propósito de Dios. Pero cuando Dios establece un propósito con alguien, nada ni nadie lo puede estorbar. Pero Abraham no se quedó de manos cruzadas. Dice que él espantaba que esos animales de rapiña, ya el Señor se tardaba, porque muchas veces cuando Dios hace promesa, aleluya, pensamos que va a ser de un día para otro o al instante. A veces puede tomar un par de añitos, quizás un par de meses, todo depende. Aleluya. Y dice que se sobrecogió el sueño, ya había caído la tarde, le cayó el sueño a Abraham. Pero esto era parte del plan de Dios, porque hay promesas, pero también hay situaciones por las cuales a veces tenemos que pasar. Pero Dios no me dio una promesa y yo estoy pasando por estos estragos, por estas dificultades. No me hizo Dios esta promesa, no me dijo Dios esto. Aleluya. Sí, Dios promete y Dios cumple, pero las circunstancias, las pruebas, las luchas, las situaciones no son impedimento para que el Señor se glorifique y cumpla con lo que Dios ha prometido en tu vida. Y dice que el Señor le permitió ver en visión. Y el Señor le habla. El verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, la promesa está firme porque Dios es un hombre que mienta, no es un hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta, ni las circunstancias ni las dificultades. Dice que iban a estar 400 años oprimidas en una tierra. Dice, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, aleluya, que pasaba por entre los animales divididos, aleluya. Era el Señor quien pasaba. No era Abraham, porque quien estaba haciendo el pacto no era Abraham, era Dios el que se estaba comprometiendo. Aleluya, cuando él pasaba dice que por aquel horno que humeaba y una antorcha de fuego. Y esto nos hace recordar, ¿verdad? Cuando el Señor descendió al monte Sinaí, dice que aquel monte humeaba y había fuego, gloria al nombre del Señor, y relámpago, y aquel monte se estremecía. Y cuando Moisés, ¿verdad? El Señor se les representó en la zarza
zarza ardiendo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, la columna de fuego de noche y la nube de día, eran las manifestaciones de Dios, y era Dios paseándose, ¿verdad?, por aquel sacrificio que había hecho Abraham de partir aquellas animales. Era Dios el que estaba paseando, o sea, era el Señor que se estaba comprometiendo con cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. No era Abraham, era Dios mismo, aleluya. Y en Hebreos 13:6, aleluya, quiero leerle algo, gloria al nombre del Señor, que siempre a mí me ha encantado, gloria al nombre del Señor. Este capítulo de Hebreos 13, de Hebreos 6, aleluya, donde dice, el 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que el Señor es fiel y verdadero y Él no puede mentir. En este capítulo 15 el Señor estaba confirmando la promesa a Abraham. Pero ¿qué pasa? Abraham, ¿verdad? A Sara se desespera, le da a su sirvienta Agar para que tenga un hijo, y esto causó problemas. Cuando nosotros nos desesperamos y Dios nos promete, aleluya, y queremos darle una ayudita al Señor o adelantarlo a los planes de Dios, acarreamos que, aleluya, de las consecuencias. Pero el Señor en diversos momentos de la vida de Abraham, el Señor le promete y le recuerda que va a tener un hijo. Llegó el momento de que ese hijo nació, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero hubo una prueba bien fuerte para Abraham, que en el capítulo 22, aleluya, el Señor le pide a su único hijo, aleluya. Y nuevamente Abraham en su obediencia, aleluya. Una de las cosas que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, dice que Abraham creyó a Dios, no creyó en Dios como como un Dios existente, sino que creyó a Dios, a su palabra y a sus promesas. De igual manera, cuando le pide a su hijo, mira, él toma a su hijo, vete al monte Moriah y allí sacrifícalo. Esto es tipología también de Cristo, ¿verdad? Donde, aleluya, donde Cristo se dice que allí en el monte Carmelo, en el monte Calvario, el Señor se dice que en el lugar donde Abraham, ¿verdad? Dios le pidió que sacrificara a su hijo en un monte también, aleluya. El monte Calvario fue sacrificado Cristo Jesús. Dice que cogió a su hijo Isaac, el hijo del pacto de la promesa, y fue al monte Moriah y allí preparó todo. Y el hijo le pregunta, Señor, Padre, aquí tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Dios proveerá, porque él dijo, nosotros vamos y adoraremos y volveremos, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y una de las cosas que habla también es de que Abraham puso en Isaac que llevara ¿qué? La madera. Dios puso en Jesús que llevara la madera, la cruz, aleluya, camino al Calvario por nosotros. Cuando Abraham le dijo a su hijo, Dios proveerá, estaba mirando al futuro de que Dios iba a proveer sacrificio para toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dice que por la fe, aleluya, Abraham obtuvo las promesas, aleluya. Y aunque no vio todo el cumplimiento de una descendencia grande, pero la promesa estaba, gloria al nombre del Señor, porque aunque Abraham murió y no vio todo ese cumplimiento, pero el Señor le mostró todo lo que iba a suceder con su descendencia y con la descendencia que venía atrás de él, porque también se lo ratificó a Isaac, le dio la promesa, aleluya, también se la dio a Jacob, porque Dios es un Dios que cumple. Y esta promesa, esta dispensación de la promesa, lamentablemente termina, gloria al Señor, siendo, ¿verdad?, el pueblo de Israel esclavo en Egipto cuando vino la hambre, aleluya, y Jacob tuvo que ir a Egipto y ahí estaba Josué,
José, uno de sus hijos, aleluya, que fue vendido allí, pero allí el Señor lo engrandeció y lo nombró segundo después de Faraón. Vino una gran hambre y Jacob con sus hijos y su familia tuvieron que llegar allí y allí se establecieron, pero allí se quedaron. Al morir el faraón que no conocía a José, los esclavizó y los tuvo allí 430 años como Dios se lo había dicho a Abraham. Pero Dios que es fiel, Dios cumple sus promesas y de allí los sacó. Esta dispensación, ¿verdad? Comenzó con una promesa, pero terminó con el pueblo de Israel siendo esclavo en la tierra prometida. Pero con todo eso había una promesa dada a Abraham y Dios cumple sus promesas. Dios siempre sigue tratando con el ser humano. Alabado sea el nombre de Cristo. Si Dios te ha prometido algo, Dios cumple. Hay que serle fiel, aleluya, para ver, aleluya, los propósitos del plan de Dios y las promesas de Dios para nuestras vidas. Dios nos ha prometido a nosotros cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Si tú no conoces a Cristo, yo te invito, gloria al Señor, que le entregues tu corazón al Señor. Él quiere salvarte, Él quiere darte lo mejor para tu vida. Solamente en Él hay salvación. Solamente es el único que hace promesas y cumple. Quizás cuántas personas te han hecho promesas y no te han cumplido y han fallado. O quizás tú has hecho promesas y has fallado, pero el único que hace promesas y se mantiene fiel en esas promesas es Cristo Jesús. Y Él ofrece promesa de salvación para todo aquel que en Él cree, más que no se pierda, más tenga que la vida eterna. Y nos ofrece también cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Vemos que siempre, Señor, ha tratado con el hombre, sigue tratando con el hombre hasta el sol de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Esperamos, ¿verdad?, podernos ver a través de estos medios. Aleluya. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga y te guarde.